Compré una casa, pero mi familia esperaba que alojara a la familia de mi hermana gratis. Me negué, corté Leisas con ellos y me mudaré a Londres. Tengo 35 años y trabajo como analista de inversiones, siendo bastante exitosa en mi trabajo. Al crecer con una hermana mayor, Victoria, 38 años, me di cuenta desde temprano que si quería algo, tenía que trabajarlo por mí misma. Desde el inicio, el trato de nuestros padres hacia nosotras fue notablemente diferente. Cuando Victoria cumplió 16 años, recibió un bonito Volkswagen Beetle nuevo con un gran lazo rojo encima. Cuando fue mi turno, recibí el antiguo Honda de papá, que tenía 150,000 millas y tendía a descomponerse. Victoria siempre ha sido la hija ideal ante los ojos de nuestros padres. Ella era la bonita, la mariposa social, la que no podía hacer nada mal. Se casó con su esposo, Nathan, 39 años, justo después de la graduación y rápidamente comenzaron a tener hijos. Actualmente tienen 3: Charlotte, 8 años, Lucas, 5 años y Andrew, 2 años. Viven en un apartamento alquilado, del cual Toria se queja frecuentemente. Mientras tanto, yo he sido más afortunada a mi manera. Los padres de mi mejor amiga son dueños de numerosas propiedades y me han estado alquilando un maravilloso apartamento de un dormitorio a la mitad del precio del mercado durante los últimos 5 años. Confían en mí porque nunca les he dado una razón para no hacerlo. Mientras que a Victoria le daban todo en la mano, yo aprendí a ser cautelosa con el dinero. Desde que comencé a trabajar, he estado ahorrando diligentemente, viviendo dentro de mis medios, cocinando en casa en lugar de comer fuera y tomando transporte público siempre que era posible. Mis compañeros de trabajo frecuentemente se burlan de mí por ser demasiado frugal, pero yo tenía un plan. La universidad proporcionó otra evidencia sorprendente de inequidad. Victoria asistió a su escuela ideal con nuestros padres cubriendo todos los gastos, incluyendo matrícula, alojamiento, manutención y una generosa mensualidad. Mientras tanto, durante mi último año de secundaria, solicité todas las becas que pude encontrar, trasnochando para mantener mi GPA perfecto, sabiendo que era mi última oportunidad para estudios superiores. Con el trabajo remoto becoming más extendido en mi empresa, solo necesito ir a la oficina para reuniones clave. Una tranquila cabaña campestre parecía ideal. La semana pasada, finalmente abrí mi cuenta de ahorros y examiné los datos. Después de años de planificación y ahorro diligentes, tenía suficiente para una entrada inicial en una casa pequeña. Estaba en medio de buscar listados de bienes raíces cuando mi madre llamó con su sincronización impecable habitual. No olvides que te esperamos para la cena el sábado, añadió, su voz cargando una sutil orden disfrazada de recordatorio. Victoria y Nathan vienen con los niños, y por favor, intenta ser puntual por una vez. Llegué a la casa suburbana de mis padres a las 5:05 de la tarde de ese sábado. Su entrada ya estaba llena con la minivan de Victoria, así que tuve que estacionar en la calle. Adentro estaba el caos habitual, niños corriendo, mi madre preocupándose por todos como si fuera una cena de estado en lugar de nuestra reunión familiar típica. Mi padre ya se había retirado a su sillón reclinable habitual con su periódico, donde permanecería hasta que se sirviera la cena. Las quejas tradicionales de la cena circularon. Nathan se quejaba de su supervisor exigente y de los difíciles plazos de los proyectos. Victoria se lamentaba de su apretado apartamento y las constantes demandas de los niños. Papá expresaba preocupaciones sobre la economía y los precios de la gasolina. Mamá frecuentemente añadía a la conmoción comentando sobre los hábitos alimenticios de todos y el tamaño de las porciones. Durante estas veladas dominé el arte del escape mental. Aprovechaba el bullicio revisando mi teléfono bajo la mesa y desplazándome por una pequeña y encantadora casa que había descubierto: 2 dormitorios, una cocina grande y un jardín impresionante. El precio estaba dentro de mi presupuesto. Las imágenes del listado mostraban un hermoso porche envolvente, ideal para un juego de mecedoras. La perspectiva de sentarme allí con mi café matutino me hacía feliz. ¿Qué es tan interesante en ese teléfono? Apenas has tocado tu comida. La voz penetrante de mi madre atravesó el bullicio de fondo. Sus ojos de halcón nunca se perdían un detalle, a pesar de la conmoción. Podría haber inventado algo sobre el trabajo, pero quizás el calor de la fantasía que aún persistía en mi cabeza me obligó a ser honesta. En realidad, estoy mirando casas, estoy pensando en comprar una pronto. El silencio que siguió fue terrible, se podía oír los cubos de hielo asentándose en las tazas de agua. Incluso los niños se dieron cuenta de que algo había cambiado. Charlotte se detuvo en medio de una conversación sobre su rendimiento escolar. Lucas detuvo el tenedor a mitad de camino hacia su boca, incluso el pequeño Andrew dejó de golpear su cachara contra la trouna. La cabeza de Victoria se levantó tan rápido que me preocupé de que sufriera un latigazo cervical. La perorata incesante de Nathan sobre su jefe terminó a mitad de la frase.
La mano de mamá se detuvo a mitad de camino hacia el salero, el periódico de papá descendió suavemente como un telón, mostrando su expresión de asombro. ¿Una casa?, preguntó mamá, como si no me hubiera oído bien. Bueno, sí, admití, lamentando inmediatamente mi sinceridad. La forma en que todos me miraron me hizo sentir como si hubiera anunciado planes para invadir Marte. Solo estoy mirando opciones por ahora, nada definitivo. ¿Qué tipo de casa?, dijo Victoria, su voz conservando el tono extrañamente puntiagudo que usaba cuando se sentía amenazada. Era el mismo tono que usó cuando obtuve una puntuación más alta en el SAT que ella, justo antes de convencer a nuestros padres de que había hecho trampa. Todavía no lo he decidido, respondí ambiguamente intentando cambiar la conversación, pero podía sentir sus mentes trabajando, los pensamientos no dichos casi palpables en el aire. Mis padres intercambiaron maradas profundas, del tipo que habían perfeccionado durante décadas de matrimonio. Victoria no dejaba de mirar a Nathan, que de repente se había interesado mucho en su puré de papas. El bullicio habitual de la cena pronto se reanudó, pero algo había cambiado. La conversación se sentía forzada, como si los actores hubieran olvidado sus líneas e intentaran desesperadamente terminar la función. Incluso los niños parecieron captar el estrés y su comportamiento habitual y ruidoso disminuyó. Una semana después, mi teléfono comenzó a vibrar con las llamadas de mamá durante una importante conferencia de Zoom. Después de su tercer intento, devolví la llamada durante mi hora de almuerzo, esperando una emergencia. Finalmente, dijo mamá, su voz casi temblando de alegría, encontré la casa perfecta para ti. Marta, de la iglesia, le informó sobre un listado en su vecindario, es absolutamente ideal. Me senté, mi almuerzo a medio comer hizo que inmediatamente se me formara un dolor de cabeza. Mamá, ni siquiera te he pedido ayuda para encontrar una casa. Pero ella ya estaba en pleno apogeo y no podía detenerse. Tiene 5 habitaciones, no 6. La habitación principal es enorme y hay estas adorables habitaciones infantiles con armarios empotrados. Parpadeé. Oh, y el patio trasero. Ya hay un área de juegos instalada. ¿Puedes creerlo? Y la ubicación es perfecta a poca distancia a pie de la escuela primaria St. Mary's y de la biblioteca pública. Me masajeé las sienes, intentando mantenerme serena. Mamá, aprecio que pienses en mí, pero eso no es lo que estoy buscando para nada. Quiero una casa de campo pequeña, algo acogedor, solo para mí. No necesito múltiples habitaciones infantiles ni un patio de juegos. No seas ridícula, gritó Sudalit convirtiéndose rápidamente en frustración, no puedes pensar solo en ti misma. Necesitas planificar para el futuro, esta casa es perfecta. Marta dice que los dueños están motivados para vender rápidamente. Después de que colgó, Victoria comenzó a enviar un flujo interminable de publicaciones de casas familiares grandes. Cada mensaje posterior ofrecía otra casa de 4 a 6 dormitorios con numerosos baños, patios grandes y cercanía a escuelas y parques. Para el 20º mensaje, había dejado de revisar. Era evidente que no estaban escuchando lo que realmente quería. En su lugar, contacté a Amanda Cho, una agente inmobiliaria con recomendaciones brillantes. Durante nuestro primer encuentro, me impactó lo bien que escuchaba. Quiero algo pequeño y acogedor, expliqué, una casa de campo, no muy lejos de la ciudad, con buen internet para el trabajo remoto. Quizás un pequeño jardín donde pueda cultivar hierbas y vegetales. Cuando le conté sobre mi rango de precios, sus ojos se iluminaron. Creo que podría tener exactamente lo que buscas, salió al mercado ayer. La casa que me mostró era ideal, una encantadora cabaña de 2 dormitorios ubicada a 40 minutos de la ciudad, con revestimiento, contraventanas verde oscuro y un porche envolvente con espacio para mecedoras. La luz del sol entraba a Aradalis a través de grandes ventanales a una sala de planta abierta. La cocina no era grande, pero había sido renovada con encimeras de madera y electrodomésticos modernos. Una chimenea de madera dominaba la pared de la sala, y pude envisajar agradables días de invierno leyendo junto a ella. Arriba había 2 dormitorios modestos y un baño con una bañera con patas de garra, de la cual me enamoré de inmediato. Pero el solarium fue el factor decisivo. Había ventanas en 3 lados que daban a un jardín bien cuidado con camas elevadas y un pequeño invernadeiro. Inmediatamente pude envisajarme pasando los fines de semana allí, rodeada de verde y luz natural. El dueño ofreció un descuento por cierre rápido y acepté sin dudarlo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de papeleo y preparativos. Di un pago inicial mayor del requerido, manteniendo los pagos mensuales manejables con el dinero que había ahorrado cuidadosamente todos estos años. Mientras mi familia sin duda creía que estaba siendo tacaña, en realidad estaba construyendo mi futuro. Después de que todo finalizó, planeé anunciar la noticia en la siguiente cena familiar. Mamá acababa de empezar a discutir otra casa. Bárbara, la de al lado, está vendiendo la suya,
nos dará, quiero decir, a ti, un buen precio. Y vamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. En realidad, interrumpí, incapaz de contener mi alegría a pesar de sus intentos pasados por influir en mi decisión. Ya compré una casa. El silencio fue absoluto, incluso Charlotte, que normalmente es imparable, se detuvo a media acción. Tomé una gran respiración y comencé a detallar mi nueva casa, mi voz llena de entusiasmo a pesar de la creciente tensión alrededor de la mesa. Es esta hermosa cabaña, a unos 40 minutos fuera de la ciudad, 2 dormitorios, el solarium más increíble, e incluso hay un pequeño invernadero en el jardín. El dueño anterior tenía estas preciosas camas de jardín elevadas. El puño de mi padre golpeó la mesa con tal fuerza que los vasos de agua saltaron. «Estás fuera de tu mente», exclamó, nunca lo había visto tan enfadado. Andrew estalló en llantos ante el estruendo repentino. «¿Cómo te atreves a comprar una casa sin consultarnos primero?». Las mejillas de mi madre se habían tornado de un rojo alarmante. «¿Por qué necesitaría consultaros para comprar mi propia casa con mi propio dinero?», pregunté sintiendo como si hubiera entrado en una extraña dimensión paralela. «Porque lo teníamos todo planeado», mamá prácticamente gritó. La casa de Bárbara habría sido perfecta, justo aquí en el vecindario con mucho espacio para todos. «¿Espacio para todos?», pregunté lentamente, confundiéndome cada vez más. «Solo voy a vivir yo allí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá y papá intercambiaron miradas mientras Victoria se sentaba con una actitud inusualmente serena. Nathan estaba de repente muy interesado en su plato. «En realidad», explicó mamá con un tono que me heló la sangre, «el plan era que Victoria, Nathan y los niños vivieran allí contigo». Esperé el maid, pero no llegó. Victoria asintió como si fuera lo más normal del mundo. «Estamos tan apretados en ese apartamento, tu casa nos daría a todos el espacio que necesitamos. Y como no tendríamos que pagar alquiler ni servicios, finalmente podríamos empezar a ahorrar dinero». Miré a sus expresiones mortalmente serias, la severa condena de papá, la ira justiciera de mamá, la expectativa intaital de Victoria, la evasiva incómoda de Nathan. Años de recuerdos regresaron cada vez que Victoria obtenía lo que quería mientras yo trabajaba el doble por la mitad, cada vez que mis logros eran ignorados mientras sus más mínimas hazañas eran elogiadas. Todos asumieron simplemente que yo compraría una casa para que la familia de Victoria viviera en ella. «Bueno, por supuesto», mamá lanzó sus manos al aire como si yo estuviera siendo deliberadamente críptica, «eso es lo que hace la familia. Esto no es ayudar, esto es esperar que aloje a 5 personas sin siquiera preguntarme». «Estás siendo egoísta», gritó Victoria, rompiendo su actitud fría. «Los niños tienen que compartir habitaciones. La cuna de Andrew está en nuestro dormitorio. No es justo para ellos. Necesitas cancelar esta compra ridícula de inmediato», ordenó mamá, su voz áspera con el control que había ejercido sobre mí durante 35 años. «La casa de Bárbara es perfecta, justo en el vecindario». «No», me puse de pie, raspando mi silla contra el suelo. La palabra salió más fuerte de lo esperado, cargando el peso de décadas de rabia reprimida. Estalló el caos. Mamá se levantó de un salto agitando los brazos, la voz de papá rugió, los niños comenzaron a llorar. «Pero estamos tan apretados», gimió Victoria, como si yo no hubiera dicho nada. «Charlotte tiene ballet, Lucas tiene fútbol. No vas a estar apretada en ninguna parte porque no vas a vivir en mi casa», dije con calma. «Ninguno de ustedes lo hará. Está lo suficientemente claro». Me miraron como si tuviera una segunda cabeza. La sorpresa intaital en sus rostros era casi cómica. «¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia hermana?», preguntó mamá, agarrando sus perlas, con la voz temblorosa de ira. Agarré mi bolso y caminé hacia la puerta, sus gritos elevándose detrás de mí en una cacofonía de demandas y acusaciones. No podía escuchar otra palabra. Me subí a mi auto y manejé a casa aturdida, sus expectativas intaital aún resonando en mis oídos. Actualización 1. Los golpes agresivos en la puerta de mi apartamento comenzaron mientras empacaba la cocina. La taza de café que envolvía en papel periódico se me resbaló de las manos, pero aterrizó sana y salva sobre un montón de papel de embalaje. «Abre esta puerta ahora mismo», la voz de mi padre resonó a través de la madera. «Sabemos que estás adentro». Me congelé con el plástico de burbujas aún en los dedos. Más golpes siguieron. «Váyanse», grité, «no voy a discutir esto más. No te atrevas a hablarnos así». El puño de papá hizo que la puerta vibrara en su marco. «Te criamos mejor que esto». Mis manos temblaron mientras tomaba el teléfono. «Si no se van ahora mismo, llamaré a la policía, lo digo en serio». Abrí el teclado y deliberadamente marqué dígitos, asegurándome de que pudieran oír los pitidos. «Estoy marcando ahora mismo».
El improperio de papá fue interrumpido por la repentina inhalación de aire de mamá. Nos vamos, la voz de mamá se había vuelto fría como el hielo, pero esto no ha terminado, estás cometiendo un terrible error. Me deslicé contra la pared, con el corazón latiendo con fuerza, después de oír sus pasos desaparecer por el pasillo. Una hora después, Victoria envió el primer mensaje, incluía una foto de Charlotte y Lucas apretados juntos en su litera compartida. Mira qué poco espacio tienen, decía el pie de foto. Charlotte ni siquiera puede tener un escritorio para hacer la tarea. Cuando no respondí apareció otra foto, la cuna de Andrew apretada en la esquina de la habitación de Victoria y Nathan. Se despierta cada vez que venimos a la cama, esto no es justo para él. Mientras seguía ignorándola, las comunicaciones de Victoria se volvieron cada vez más hostiles. Comenzaron a llegar a todas horas: 2 de la madrugada, 4 de la madrugada, 6 de la mañana, siempre fuiste la menos favorita de papá, mamá llora por tu culpa, espero que seas feliz, sola en esa casa grande mientras tus sobrinos sufren. Bloqueé su número de teléfono, luego su Facebook, luego su Instagram, pero ella siguió encontrando nuevas formas de contactarme, creando nuevas cuentas, usando el teléfono de Nathan e incluso inventando direcciones de correo falsas. Las llamadas telefónicas comenzaron a llegar desde diferentes frentes. Primero fue la tía Marie: cariño, acabo de oír lo que pasa con tu hermana, seguramente puedes encontrar en tu corazón ayudar a la familia. Luego el tío Bob: niña, necesitas pensar en lo que realmente importa aquí, la familia es lo primero. Susan: la mejor amiga de mi madre, tu madre está devastada, ¿cómo puedes hacerle esto a tu propia familia? Incluso mi ex maestra de secundaria, la S.R.A. Peterson, a quien mi madre aún veía en la iglesia, siempre pensé que eras una estudiante tan amable. Estoy muy decepcionada de oír sobre esta situación con tu hermana. Todos enviaban el mismo mensaje: yo era egoísta, insensible, cruel, debería renunciar a mi hogar, mis metas y mi independencia para ayudar a Victoria. Ninguno de ellos parecía preguntarse por qué la situación de vida de Victoria era mi preocupación. Después de 2 semanas de acoso incesante, ya había tenido suficiente. Fui a mi compañía de telefonía y cambié mi número, dándoselo solo a mi empleador y a unos pocos amigos de confianza que no habían tomado partido en este fiasco. El día de la mudanza fue benditamente tranquilo. Elegí una empresa de mudanzas que nunca había usado antes, asegurándome de que mis familiares no pudieran rastrear mi dirección usando servicios locales comunes. Los mudanzas trabajaron rápida y profesionalmente, y al anochecer estaba parada en mi nueva sala de estar, rodeada de cajas y posibilidades. Esa primera noche en mi cabaña, me senté en mi porche con una taza de té, escuchando los grillos y viendo aparecer las estrellas. No había ruido de tráfico, ni sirenas, ni termo familiar, solo paz. Sentí que algo dentro de mí se relajaba de repente, una tensión que no me había dado cuenta de que cargaba desde hacía años. Ocasionalmente reviso sus actualizaciones en redes sociales. Victoria publica estados pasivo-agresivos sobre la traición familiar y hermanos egoístas. Mamá publica mensajes apenas velados sobre hijos desagradecidos y obligaciones familiares. Vamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Familiares y amigos de la familia hacían comentarios, todos tomando partido sin entender la historia completa. Pero aquí está la cosa, ya nada de eso me concierne. Sus comentarios no pueden alcanzarme en mi nuevo refugio. Convertí el segundo dormitorio en una oficina en casa, posicionando mis manitars frente a la ventana para poder ver a los pájaros visitar el comedero. Levanté las camas de jardín elevadas del dueño anterior, que ahora están repletas de hierbas y vegetales. Mi primer intento de jardinería fue sorprendentemente exitoso. Por primera vez en mi vida, estoy viviendo completamente en mis propios términos y se siente verdaderamente liberador. Actualización 2. Hoy ocurrió algo inesperado. ¿Recuerdan el gran proyecto de inversión en el que he estado trabajando remotamente desde mi nuevo hogar? Dio frutos enormes. Mi gerente me llamó a una reunión virtual para informarme que no solo había recibido una bonificación significativa, sino que también estaba siendo considerada para un puesto de directora. La tranquilidad y el enfoque de mi nuevo entorno me habían permitido sobresalir en el trabajo de formas que nunca creí posibles. Sin las constantes interrupciones familiares y el desgaste emocional, me encontré proponiendo nuevas ideas y asumiendo roles de liderazgo de forma natural. Sin embargo, este triunfo trajo un desarrollo interesante. El complejo de apartamentos de Victoria fue vendido a un desarrollador que pretende transformarlo en condominios de lujo. Todos los inquilinos recibieron notificaciones de desalojo con un preaviso de 60 días para desalojar. Me enteré por familiares que Victoria y Nathan estaban teniendo dificultades para encontrar un nuevo lugar que se ajustara a su presupuesto. La sincronización no podría haber sido mejor.
mi promoción viene con un gran aumento salarial y decidí utilizar mi bonificación para dar una entrada en una encantadora casa de vacaciones en las montañas. Es esencialmente una inversión, ya que los valores de las propiedades en esa área se han disparado. Hoy recibí un correo electrónico muy bien redactado de Nathan, no de Victoria, curiosamente. Describía su predicamento y preguntaba si me gustaría negociar arreglos de vivienda de nuevo. La antigua yo podría haberse sentido culpable, a pesar de todo, podría haber considerado ayudar. Pero simplemente les envié algunos listados de apartamentos locales que se ajustaban a su presupuesto y les deseé suerte en su búsqueda. Mamá tomó un enfoque diferente, se presentó en el edificio de mi trabajo, supongo que obtuvo la dirección de LinkedIn, con lágrimas en los ojos. Describió cómo ella y mi padre estaban luchando con sus ahorros para la jubilación y cómo siempre habían confiado en que la familia se mantuviera unida para ayudarse mutuamente en sus años dorados. Escuché cortésmente, luego le dije que mi asesor financiero me había aconsejado en contra de mezclar compromisos familiares y financieros. Su rostro se tornó de un tono de rojo familiar, pero esta vez, en el entorno profesional del vestíbulo de mi empresa, no podía armar un escándalo. La campaña en redes sociales de la familia ha tomado un giro peculiar. Ahora publican sobre personas adineradas que han perdido el contacto con sus raíces, así como historias sobre el individualismo tóxico y la sociedad moderna. Mi tía incluso escribió una larga publicación en Facebook sobre cómo el dinero puede transformar a las personas, a la que cientos de personas respondieron con simpatía. Pero ellos no saben que mi logro ha llamado la atención de los cazatalentos. Varias firmas prestigiosas, incluida una en Europa, han expresado interés en contratarme. La idea de poner un océano de por medio entre yo y este drama es cada vez más tentadora. Mientras tanto, mi nuevo invernadeiro está floreciendo. He comenzado a cultivar orquídeas exóticas, que son delicadas y requieren tiempo y atención al detalle, similar a construir una carrera o establecer límites. Estoy descubriendo que las experiencias más satisfactorias en la vida requieren tiempo y esfuerzo para cultivarse. Me uní a un grupo de jardinería local, que se ha convertido en una fuente fantástica de camaradería. Estas personas no tienen idea sobre mis problemas familiares, solo me conocen como la mujer que lleva hierbas de cosecha propia a las reuniones y hace preguntas profundas sobre el pH del suelo. Es refrescante ser juzgada completamente por quien soy, en lugar de por mi disposición a ceder mi vida por la conveniencia de los demás. Ayer organicé mi primera cena en mi nueva casa. Colegas, amigos del jardín y vecinos se reunieron alrededor de mi mesa para compartir buena comida y conversación. Nadie me pidió nada, excepto quizás la receta de mi salmón con costra de hierbas. La velada estuvo llena de risas, conversaciones inteligentes y respeto mutuo, todas las cosas que deberían ser las reuniones familiares, pero nunca lo son. Mientras observaba a mis invitados divertirse en el porche y las luciérnagas danzar en el jardín más allá, me di cuenta de algo importante: no solo había comprado una casa, había construido una vida que es totalmente mía, libre de la carga de las expectativas y derechos de los demás. Déjenlos publicar sus mensajes pasivo-agresivos, déjenlos hablar sobre el deber familiar y la obligación. Yo estoy demasiado ocupada prosperando para preocuparme. Actualización 3. Los últimos elementos de mi Victoria cayeron en su lugar hoy. Victoria y Nathan no pudieron adquirir un nuevo apartamento. Su verificación de crédito reveló algunos hallazgos alarmantes. Actualmente residen temporalmente con nuestros padres, con sus 3 hijos apretados en la habitación de invitados. Mientras tanto, recibí una oferta oficial para el puesto de directora en nuestra oficina de Londres. El paquete de remuneración es excepcional, incluyendo un encantador apartamento proporcionado por la empresa en Kensington. Cuando anuncié mi aceptación en LinkedIn, llegaron un sinfín de felicitaciones profesionales. El contraste entre el apoyo sincero de mis colegas y el silencio hostil de mi familia fue sorprendente. El momento más gratificante fue cuando papá llamó. Su voz carecía de la autoridad habitual. Comenzó preguntando casualmente por esta tontería de Londres, pero pronto se hizo evidente por qué llamaba. La reciente caída del mercado había reducido significativamente sus ahorros para la jubilación. Al parecer, habían planeado vender su casa y mudarse con la familia de Victoria en la casa que esperaban que yo comprara. Siempre asumimos que estaríamos todos juntos, añadió, su voz inusualmente temblorosa. Tu madre y yo no nos hacemos más jóvenes. Me mantuve profesional y distante ofreciendo. Conozco a una gran asesora financiera, está especializada en planificación de jubilación para personas mayores. Te enviaré por correo su información de contacto. Mi familia no sabe que ya he hecho arreglos para administrar mi casa de montaña como un alquiler vacacional premium. El ingreso proyectado es impresionante, más que suficiente para cubrir el alquiler mensual completo de Victoria. Irónicamente, no es información que pretenda compartir.
Organicé una fiesta de despedida en el jardín para mis amigos locales. El invernadeiro estaba en plena floración, con orquídeas proporcionando un hermoso fondo. Mientras observaba a mis invitados divertirse, alguien comentó cuánto había cambiado desde que me mudé aquí, cómo parecía más segura y tranquila. Más tarde esa noche, mientras empacaba para Londres, encontré un viejo álbum de fotos. Había una foto de Victoria adolescente recibiendo su Volkswagen nuevo, y yo estaba de fondo, junto al antiguo Honda de papá. El recuerdo ya no escuece, en su lugar, me hace darme cuenta de lo lejos que he llegado. Conservaré mi cabaña campestre, será mi refugio cuando visite Estados Unidos. El jardín será mantenido por una amable pareja jubilada de mi grupo de jardinería, mientras que la casa permanecerá como mi santuario, libre de conflictos familiares. Mañana tomaré un vuelo a Londres. Mi familia aún no lo sabe, se enterarán cuando vean mis publicaciones en redes sociales desde Hyde Park o junto al Támesis. Victoria probablemente escribirá sobre hermanas que abandonan a sus familias. Mamá compartirá artículos sobre expatriados que se arrepienten de abandonar a sus seres queridos. Pero sentada aquí en mi solarium una última vez antes de mi viaje temprano, viendo la puesta de sol pintar el cielo con colores vibrantes, no siento nada más que paz. A veces la mayor victoria no es ganar la batalla, sino elegir abandonar el campo de batalla por completo. Déjenlos lidiar con sus condiciones de vida apretadas y sus desafíos financieros. Yo estaré demasiado ocupada disfrutando mi nueva vida en Londres para leer sus actualizaciones en redes sociales. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien.